Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, tardes o noches, queridos hermanos. Gracias al Señor por poder compartir un día más este precioso devocional que estamos en el Evangelio de Juan. Hemos estado todos estos días a lo largo de este mes de enero y ha sido muy bueno, es muy bueno. Si ya lo hemos leído, volver una vez más a estas verdades eternas y poder reflexionar, meditar en ellas. Y si nunca lo hemos leído, poder reconocer, poder ver y abrazar estas verdades acerca de nuestro Señor y Salvador. El día de hoy vamos a estar compartiendo el capítulo 7, desde el versículo 14 al versículo 24 del Evangelio de San Juan. Vamos a orar para que el Señor nos dirija, para que el Señor te guíe a ti, me guíe a mí, y podamos aprender, recordar, reflexionar en la bendita y preciosa palabra del Señor. Padre, te doy gracias por mi hermano, Señor, que está escuchando esto. Gracias por mi hermana detrás de la pantalla, Señor. Gracias por esto, por esas herramientas, Señor, que tú nos das para poder seguir expandiendo tu palabra, Señor, para poder seguir creciendo juntos. Te ruego, Señor, que tomes el control de este tiempo y que hables a través de tu preciosa palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Seguimos, como decía, desde el versículo 14 del capítulo 7, y dice así la palabra del Señor. Pero a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Recordemos que esa es la fiesta de los tabernáculos. En el capítulo, o mejor dicho, el día anterior, vimos cómo Jesús estaba hablando con los hermanos, un poco que eran incrédulos, no creían verdaderamente en el Señor, y el Señor les hablaba de cuándo es el tiempo de Dios, de cómo se deben cumplir esos tiempos en los que Él obra, no en el tiempo humano, no en el tiempo del hombre, sino en el tiempo de Dios que es estipulado para Él. Al final el Señor Jesús va como en secreto, ¿no?, a esta fiesta, y continúa, ¿no?, el versículo 15, y se admiraban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, o sea, el Padre. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El Señor Jesús estaba acorde, hermanos, primero a la voluntad del Padre, a la voluntad de aquel que lo envió, pero también estaba en armonía, en perfecta armonía con las escrituras del Antiguo Testamento, que era lo que tenían en ese momento. Estaba en armonía total con los profetas, con Moisés, con el rey David, con Abraham, etc. Pero eran los judíos de la época, eran los fariseos, eran los saduceos, que habían malinterpretado totalmente la ley y estaban esperando a un Mesías político más que otra cosa. El problema no era el Antiguo Testamento, el problema era la comprensión de los judíos de la época de Jesús, que no vieron que verdaderamente las escrituras hebreas estaban hablando de este Mesías, del verdadero Mesías, que era Jesús. Y por eso Jesús dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina que él estaba enseñando era de Dios o hablaba por su propia cuenta. Por supuesto que ellos creían que Jesús era falso y por eso no creían en la doctrina, porque tenían como quien dice, las ideas totalmente alborotadas de lo que verdaderamente era Dios y era el Mesías que había de venir. Versículo 18: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesús nunca buscó su propia gloria, sino glorificar a aquel que lo envió, al Padre. Versículo 19, no os dio Moisés la ley, sin embargo ninguno de vosotros la cumple.
¿por qué intentáis matarme? Recordemos que en los primeros capítulos Jesús se habla, el discípulo amado Juan, escribiendo este evangelio, dice que Jesús sabía lo que había en el hombre. Y Jesús podía ver verdaderamente las intenciones y lo que el hombre había dentro de él. No había necesidad de que alguien viniera y le hablara, mira, esta persona es así o es asá. Jesús sabía lo que había en el hombre. Y él sabía que las intenciones de los judíos, específicamente también de los fariseos y todo el Sanedrín, era matarlo, porque no les convenía tener a alguien como Jesús en medio de ellos. Y Jesús sabía, y por eso va directo al corazón y dice, ¿por qué intentáis matarme? ¿No nos dio la ley? ¿No os dio a ustedes Moisés la ley? La ley de Moisés, los 10 mandamientos, uno de los mandamientos es no matarás. Y ellos querían matar a Jesús, entre comillas, porque Jesús estaba violando la ley, lo cual no es cierto, como ya vimos hace un ratito. Versículo 20. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién intenta matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos admiráis. Este es el meollo del asunto, o al menos de este momento. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en sábado circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en sábado, sané completamente a un hombre. Jesús había sanado en sábado y por eso estaban atacando a Jesús hasta el punto de desear matarle, porque había sanado en sábado. Y Jesús lo que hace acá es dejar en evidencia la contradicción de sus perseguidores. Para ellos estaba bien violar el Sabbat, como los judíos le llaman, el día de reposo, circuncidando al niño aunque cayera en sábado. Por el tema de los 8 días después de nacido el niño, circuncidar a un descendiente más de Abraham, ¿no? Lo veían normal, lo veían bien, pero en cambio sanar a una persona que es vinculado directamente al segundo gran mandamiento, que es amar a tu prójimo como a ti mismo, ellos lo veían como una falta grave al punto de querer matar a Jesús. Y mucho énfasis que hizo el Señor Jesús en aquel tiempo en contra de los fariseos, no por su persona, no porque Jesús los odiara, sino porque quería enseñar la verdad de la ley, la verdad de las palabras de los profetas, que ellos habían tergiversado su propia conveniencia. Jesús en Marcos 2:27 enseña que el verdadero propósito y significado del Shabbat, del día de reposo, del día de descanso, que fue creado el día de reposo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. ¿Por qué Jesús dice esto en Marcos 2:27? Porque habían puesto los judíos de la época, los del Sanedrín, los fariseos, los saduceos, habían puesto alrededor del Shabbat, alrededor del día de descanso, una serie, hermanos, pero una serie de mandamientos extra bíblicas y algunas antibíblicas, hasta el punto de querer matar a alguien porque infringió el día del sábado por sanar a una persona. Este era el caso, hasta este punto había llegado. Y Jesús dice, ese no es el propósito del sábado. Y por eso ustedes quieren matarme a mí. Porque he sanado en sábado, a pesar de que ustedes prefieren circuncidar en sábado, a pesar, valga la redundancia, que sea en sábado. La contradicción, Jesús va directo al corazón, directo a la yugular y los deja en evidencia. Y es por eso que también siguen con intenciones de matarle. Porque no encuentran la forma de atraparle, como una forma de decirlo. Y eso me lleva a pensar también en lo que en los primeros capítulos que Juan dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Los judíos de la época, no todos, muchos creyeron en el Señor, pero la mayoría de los fariseos, a excepción quizás de Nicodemo y José de Arimatea, pero la mayoría de los fariseos, saduceos, muchos de los judíos que en algún punto lo siguieron y luego lo dejaron de seguir porque la palabra era difícil de digerir, la enseñanza era difícil de digerir para ellos.
vieron la luz, pero prefirieron las tinieblas, lo que dice Juan, porque amaron las tinieblas que a la luz. Y es lo que vemos acá. No podían, los judíos no podían de alguna forma llevarle la contra a Jesús, porque los dejaba desarmados. Esa es la forma de decir, los dejaba totalmente desarmados, porque Jesús sabía lo que verdaderamente había detrás del hombre. Versículo 24, y con esto finaliza el pasaje de hoy, que dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Lo que decía hace rato. Juzgaron a Jesús por sanar en sábado, a pesar de que estaba sanando a una persona creada a imagen y semejanza de Dios, descendiente de Abraham, descendiente de los profetas, sanando a una persona. Ellos lo vieron como algo totalmente depravado, malvado, digno de muerte, cuando ellos hacían, palabras más, palabras menos, lo mismo, infringir el sábado para ellos. Esto es a lo que Jesús se enfrentaba en ese tiempo, ¿no? El legalismo tan radical que había. Y nosotros, ¿qué podemos sacar de esto? Nosotros somos llamados a imitar a Jesús. Nosotros vemos que Jesús fue perseguido, como vemos acá, calumniado, y Jesús simplemente se aferraba a la voluntad del Padre. No buscaba agradar a los hombres, no buscaba agradar al tiempo en el que los hombres creían que él debía actuar, sino simplemente buscaba agradar a Dios. Entonces, hermanos, busquemos nosotros ser imitadores de Jesús, enseñando la verdad, enseñando su preciosa palabra a tiempo y fuera de tiempo, a pesar de que podamos tener resistencia, y que la vamos a tener. De hecho, se nos promete que podemos tener resistencia a la predicación del Evangelio. Pero eso ya dejémoslo de parte, que el Señor se encargue. Nosotros debemos seguir compartiendo el Evangelio, a pesar de que se nos persiga, a pesar de que se nos señale, y ser así imitadores del Señor. Ser así imitadores del Señor. Que la paz esté con cada uno de nosotros, hermanos. Que Dios les bendiga ricamente, y que esta enseñanza pueda quedarse con cada uno de nosotros y poder ponerla por obra, que al fin y al cabo es lo que se desea. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos, Señor, la vida eterna. Porque tu palabra, Señor, es vida y es eterna. Los cielos y la tierra van a pasar, pero tu palabra no. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, por renovar nuestras fuerzas. Ayúdanos, Señor, en nuestro día a día. Ayúdanos, Padre, a que el afán del día a día, Señor, no nos consuma hasta tal punto, Señor, de que ahogue la palabra, Señor, que tú has puesto en nuestros oídos y en nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.